Muy buenas tardes para todos los odontonautas. Déjenme, voy a poner un segundo en pantalla. Yo en lo general no soy muy fanático de salir en la conferencia mientras estoy hablando en este modo virtual, porque les robo ancho de banda y honestamente prefiero que nos enfoquemos en las diapositivas. Digamos, tuviéramos acá de invitado a Brad Pitt o de repente alguno de los galanes de moda, pues seguramente valdría la pena ver la pantalla. Pero el día de hoy les quiero compartir información más útil y relevante relativa al manejo de nuestra práctica clínica, utilizando protocolos adhesivos, pensando en una práctica de mínima intervención o mínima invasión. Y hay una serie de conceptos que yo he tenido la fortuna de escuchar, de aprender, implementar en mi práctica, porque tuve la fortuna de convivir, con los autores de esta información, de esta forma de trabajo, de esta visión, de los que han estado más activos en compartir estos datos de un grupo llamado Bioemulación, y tuve la fortuna de considerarme uno de las personas que tuvimos la fortuna de ser como pioneros en nuestro país, en México, de la implementación de algunos de estos conceptos. Y si bien la información clínica se ha desarrollado y la información científica ha seguido desarrollándose y los grupos siguen avanzando, pues yo les diría que para quienes hemos implementado esta práctica conservadora, pensando en el mayor beneficio para nuestros pacientes, sin duda es algo que cambia nuestra forma de hacer odontología, buscando el mayor bien con el mínimo daño posible. Entonces, yo les agradezco mucho que se tomen este tiempo para acompañarnos. Espero no aburrirlos mucho. Vamos a tratar de compartir algunos datos interesantes, relevantes, pero lo más importante, cosas que puedan aplicar en su clínica el día de mañana, de los que trabajen el sábado, y los que no, pues hasta el lunes, hasta que regresamos dentro de este esquema de nueva normalidad a actividades un poquito más constantes en nuestro consultorio, deseándoles la mejor de las suertes, con el mejor de los ánimos, y sin duda, doctores, pronto estaremos de vuelta en una práctica más cuidadosa, más divertida, pero sin duda haciendo bien a la población que nos necesita. Entonces, me quito yo de pantalla y vamos a comenzar con nuestra plática. Muchas gracias, Denta, gracias a Inteligencia Dental y singularmente muchísimas, pero muchísimas gracias a, obviamente, el International College of Dentists, porque me hicieron favor de considerarme para estas pláticas y me dieron la oportunidad del día de hoy estar aquí compartiendo con ustedes. Y como bien saben, muchos de los odontólogos estamos ubicados en diferentes situaciones, regiones geográficas. Yo tengo la fortuna de estar en la Ciudad de México, de donde soy originario, y el día de hoy me ubico trabajando en el Hospital Español en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Geográficamente es la colonia Granada y tenemos un acceso muy peculiar a población que tiene niveles de demanda estética, de demanda funcional, de demanda de tratamientos más conservadores, porque muchas veces nos llegan pacientes que tienen niveles de preparación y a veces de información, sin duda, muy vastos, y esto obviamente demarca un poquito nuestros rangos de acción y de movilidad, y seguramente muchos de ustedes se enfrentan retos complicados, ¿no? Hay pacientes que llegan demandando diferentes situaciones clínicas y adicionalmente soluciones que nos den la pauta de brindarles el mejor tratamiento en condiciones favorables. Yo he tenido la fortuna de dar algún tiempo pláticas, cursos. Fui formado en la Universidad Nacional Autónoma de México desde la preparatoria hasta terminar mi maestría, y actualmente trabajo en la Universidad Tecnológica de México, donde soy profesor del posgrado de odontología restauradora. Y en resumen, les podría decir que mi práctica se ha enfocado primordialmente a la odontología preventiva, restauradora y estética. Y hoy quiero compartir con ustedes un poquito esta perspectiva, pues sí, esta forma de trabajo a la que le llamamos bioemulación. Y la bioemulación, para fines prácticos, es una dinámica en la que nosotros encontramos una forma de trabajo que se basa en encontrar elementos acorde a lo que el órgano dental tenía, perdió y requiere para su función normal nuevamente. Entonces, vamos a platicar algunos detallitos que utilizamos nosotros en la aplicación de esta práctica, desde un poquito el diagnóstico de una manera muy sencilla, la selección de materiales, flujos de trabajo. Les quiero compartir un par de protocolos: adhesión y selección de materiales adhesivos,
consejos para el aislamiento, algunos pequeños tips y simplificar un poquito la técnica para que tengamos mejores resultados en la estratificación o la generación de morfologías en dientes posteriores, un poco sobre el terminado pulido y obviamente dar pie a algunas preguntas y respuestas. Entonces, espero lograr compartir con ustedes algunos datos relevantes. Y les diría que hoy por hoy, sin duda, la odontología es una práctica reactiva a una situación compleja clínica, tanto de los pacientes como de los mercados. Y esto es muy claro. Nosotros sabemos que muchas veces los pacientes no nos llegan en las mejores condiciones de cuidado, no nos llegan en las mejores condiciones de trabajo, de salud, ni dental ni general. Y obviamente sabemos que la resolución de los casos individuales demanda mayor complejidad y aumenta el riesgo de complicaciones o el riesgo de pérdida del órgano dental en la medida que el daño ha sido mayor. Si el daño únicamente es por caries, obviamente hay una limitante que según la temporalidad con la que la evolución de la enfermedad se manifieste y el paciente llegue con nosotros en un punto menor de daño y menos crítico en la oportunidad de resolución, sin duda los costos van a ser menores. Entonces, esta forma compleja de pensamiento la podemos simplificar gráficamente, como lo pueden ver en su imagen en el lado derecho de la pantalla, donde se puede apreciar la relación daño-costo, ¿no? Entonces, el costo económico y el costo biológico muchas veces van de la mano, porque obviamente la evolución de el daño causado al incrementar genera una mayor complicación de tratamiento y demanda mayores recursos. Platicando esto con un querido amigo, el maestro Víctor Guerrero Munive del Perú, que es un odontólogo de práctica privada, fue docente bastante tiempo, igual por allá, en el Perú, en Lima. Le mando un fuerte abrazo desde aquí. Hemos tenido la oportunidad de platicar y discutir diferentes temas y tenemos una visión común. Y fíjense algo muy curioso. Dentro de los anales de la historia, nosotros nos podemos encontrar diferentes versiones o diferentes conceptos. Y a mí me gusta mucho cuando de repente escuchamos de este maestro, de este gran odontólogo, de un investigador pionero en la odontología restauradora de la operatoria dental que nos dejó las bases de una práctica estandarizada. Planteaba Gary Barney Van Black en los años finales de 1800. Dentro de sus textos encontramos este que me hizo el favor de compartirme un querido amigo, el doctor Humer Daoud, una carta donde expresa en un discurso el doctor Black que iba a llegar un día en el que seguramente los jóvenes sentados frente a él iban a estar más inmersos en una práctica de odontología preventiva más que reparativa. Dato curioso, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de Black, toda la gente se enfoca en el concepto de extensión por prevención y se piensa que Black era una persona enfocada de manera manifiesta en la destrucción más que en la prevención, cosa que es totalmente, me atrevería a decir, pues imprecisa. No puedo decir falsa o verdadera, porque no tuve la fortuna de conocerlo personalmente, pero sin duda viendo sus textos, viendo su trabajo, entendiendo su idea, creo que se adelantó bastante, no solo en la parte de cómo estandarizó, sino en la visión de la práctica odontológica. Y ojalá esta cultura se hubiera quedado. Desde los años 80 vemos este esquema de Tirsup y Peyerskov que nos da una pauta maravillosa. Yo lo utilizo mucho como una guía, si bien no es lo más actualizado, pero establece una base muy clara que al día de hoy sigue siendo perfectamente vigente. Nosotros tenemos más oportunidades de prevenir que de restaurar y eso es una situación que no podemos cambiar. Y cuando hablamos de odontología biomimética, ¿de qué es de lo que nosotros tenemos que hablar? De una odontología que devuelve al órgano dental forma, función, estética de manera conjunta, sin estar peleado un elemento con el otro. Pero lo más maravilloso que tiene esta práctica es el hecho de que nosotros podemos intervenir en órganos dentales que no están comprometidos, manteniéndolos en salud. Y esa práctica biomimética es muy curioso porque puede abarcar el concepto de lo que consideramos nosotros el mecanismo de protección natural del diente, que es la autoclisis, y los mecanismos de control de la capacidad de acidificación de los órganos dentales en el ambiente bucal
a través de una película que baña los dentales y permite que de la saliva sean atrapados iones que remineralicen lo que se pierde cada vez que el flujo de pH salivar se acidifica y genera un microdaño estructural por esta presencia de fluido acídico alrededor del órgano dental. Entonces yo les diría, es muy interesante esta conceptualización porque podemos ver daños de diferentes orígenes y podemos ver daños que pueden ser desde el alojamiento de pigmentos, el alojamiento de elementos que se van integrando en la formación del órgano dental y van quedando manifiestos visiblemente a través de coloraciones o a través de delimitaciones anales en el órgano dental que involucran obviamente la presencia de elementos que pertenecen a esa organización de prismas de LED. Entonces, nosotros tenemos que tomar a veces la intervención o la decisión, perdón, de intervención para poder llevar a cabo el procedimiento restaurativo correctivo según corresponda. Y hablamos nosotros en muchas ocasiones que uno de los principales problemas que atendemos los cirujanos dentistas, los odontólogos, está vinculado a las caries. Y el manejo de las lesiones de caries o las lesiones cariesas regularmente es buscar primero la causa y obviamente devolverle la forma y la función al órgano dental. Entonces, cuando nosotros entendemos que la búsqueda de la causa es un elemento importantísimo en nuestra práctica para evitar que el paciente vuelva a caer en el estado de enfermedad y se mantenga en el estado de salud, tenemos que identificar cuál fue el origen, dónde está el problema en el manejo de la práctica de higiene en casa por parte del paciente y permitir que se mejore el acceso, la disponibilidad de recursos y, lo más importante, el control del paciente al momento de mantener su estado de salud mediante prácticas preventivas muy sencillas. Lo más sencillo es el cepillado diario. Entonces, otra cosa que es muy importante, cuando nosotros estamos haciendo trabajo operatorio, tratar de proteger al máximo el complejo pulpa dentina y tratar de detener el avance o la progresión de la lesión, removiendo la mayor parte de los elementos contaminados de esta dentina infectada o el esmalte infectado y sellar la lesión para evitar que tengamos nosotros un avance periférico o una mayor profundidad, inhabilitando los elementos que pueden favorecer que la lesión avance, como pueden ser lo que describe la triada de Kiss, que es tener un huésped susceptible, tener carbohidratos entrando a la superficie donde tienes bacterias que tienen esa capacidad, o evitando que las bacterias que tienen la capacidad de estar vivas y trabajando en la dentina en ausencia de oxígeno, tengan acceso a nutrientes o que tengan acceso a capacidad reproductiva. Entonces eso se puede hacer mediante un sellado de la dentina y esto hay muchos trabajos que lo describen y actualmente un odontólogo que ha teorizado y publicado sobre esto con mucho éxito y que al día de hoy le están haciendo justicia a las redes sociales, el doctor David Aleman, creo que entre muchos otros autores japoneses también que existen con esta orientación, nos han dejado perfectamente clara la identificación de factores necesarios para ello. Un poquito más adelante lo detallaremos tal vez más en forma. Y restaurar la forma, pero obviamente la función como eje fundamental de nuestra práctica restaurativa es algo que sin duda tenemos nosotros que considerar, que tendremos que mejorar y perfeccionar hasta lograr los máximos niveles de desempeño y de desarrollo de una técnica perfectamente pulcra para permitirnos favorecer al paciente con la integración de biomateriales restauradores, devolviendo la forma y la función por un proceso de haber sido traumático o en estos casos vinculado a la actividad bacteriana que deterioró al órgano dental. Entonces, pensando en esto, hay una evolución conceptual extensa y me atrevo a compartirles parte de esta filosofía. El día de hoy tuve la fortuna de recibir en alguna ocasión estos conceptos que me atrevo a comentarles también. Siendo alumno de la licenciatura de odontología en la Universidad Nacional Autónoma de México, mis profesores de operatoria dental nos compartían lo que en aquel momento era el estado del arte, lo que la práctica odontológica aceptaba como verdadero y como lo correcto en ese punto. Y se mencionaba que las restauraciones adhesivas de técnica directa, las resinas que colocábamos en clínica,
tenían una vida útil promedio de entre 3 y 5 años. Y en alguna ocasión a uno de mis profesores yo le hice el cuestionamiento si realmente era conveniente utilizar estos tipos de materiales, dado que sabíamos que tenían una fecha de caducidad y sabíamos que íbamos a tener que estar abriendo nuevamente cavidades con el consecuente deterioro parcial progresivo de los órganos dentales en esas porciones sanas no restauradas. Y esa parte a mí me cambió mucho la perspectiva de trabajo. Desde aquel entonces yo tuve la fortuna de trabajar como asistente de toda la carrera técnicamente de diferentes profesionistas en diferentes áreas y me abrió la conciencia y me abrió la posibilidad de entender que el paciente no es un objeto de tratamiento, sino que el paciente es una persona con necesidades específicas que busca nuestros servicios para mejorar su condición de salud. Y a partir de ahí, mi enfoque fue diferente. Eh, Tal vez nunca me enfoqué en la práctica odontológica como una cuestión de bienestar económico, sino una práctica que me permitiera tener un buen estilo de vida, una buena calidad de vida, sin duda, honestamente, pero lo más importante, eh, haciendo un bien a la población que recurre a nuestros servicios. Entonces, ¿por qué tomamos este camino? Pasamos de los conceptos malentendidos de Black de extensión por prevención. Durante mucho tiempo se malentendieron esos conceptos y se conceptualiza la práctica a través de muchos colegiados, incluyendo al FDI, cuando se habla de la prevención de la extensión. Y empezamos a ver que la literatura clínica se empieza a orientar, y la literatura científica también se empieza a orientar a esta búsqueda de la reducción de la extensión de los daños. Y en muchos textos y en muchos trabajos hemos visto en conferencias también este concepto que tuve la oportunidad de presentar también con mi querido amigo Víctor Guerrero, sobre la odontología restauradora actual. Y actualmente buscamos una odontología que tiene un enfoque preventivo, que tiene un enfoque de menor invasión, que tiene la capacidad de ser reintervenido el material con el que estás tú trabajando y el órgano dental sin tener que eliminar la restauración que le colocaste. Que la integración biológica del material restaurador, la adhesión y la función se balanceen de manera correcta, tanto en lo teórico como en lo práctico, al momento de llevar a cabo esto en el procedimiento operatorio, y darle al paciente la capacidad de mantener su dentición natural por el mayor tiempo posible, tratando de posponer el reemplazo dental mediante elementos protésicos que en muchas ocasiones pueden estar asociados a implantes. Entonces, pensando en esto, nosotros tenemos que considerar el hecho de que en la odontología nosotros tenemos la capacidad de llevar a cabo a través de procedimientos adhesivos una resolución de orden funcional o una resolución netamente orientada a un enfoque estético. Y en este sentido tenemos prácticas que pueden ser sustractivas o aditivas. A veces tenemos que quitar nosotros material o tejido para poder llevar a cabo el reemplazo. Y adicionalmente, nosotros tendremos que pensar la manera de restaurar, disminuyendo la cantidad de remoción de estructura dental sana remanente. Entonces, esto plantea un reto muy interesante, porque a veces tenemos que encontrar nosotros el balance, el equilibrio entre las necesidades funcionales del paciente y las necesidades estéticas del paciente, porque la demanda actual va en estas tesituras. Entonces, si nosotros lo entendemos de esta manera, tenemos que buscar la forma en la que detectemos las necesidades reales del tratamiento del paciente. Y les quiero compartir el trabajo de Wilson y su equipo de colaboradores en esta documentación, que con gusto igual al final les voy a dejar mis datos de contacto y pondré a disposición de ustedes en una carpetita de Dropbox para que lo puedan revisar y compartir. Los criterios de reemplazo de las restauraciones de la Academia Europea de Operatoria Dental, esta sección europea, que se emitió en un suplemento reciente y nos da una serie de pautas muy peculiares. O sea, si nosotros tenemos un ajuste en el lustre, obviamente involucra que a veces podemos tener una condición desfavorable con capacidad mayor de retención de placa. Si la pigmentación se empieza a presentar del margen hacia el interior, si nosotros tenemos también una pigmentación subsuperficial generalizada, eso ya nos indica que tenemos francamente una filtración, puede ser microfiltración.
Y en algunas ocasiones encontraremos también que es imposible hacer una intervención de reparación conservadora, y eso obviamente nos va a ir demarcando nuestro árbol de decisiones y va simplificando la selección de una técnica en la que involucremos tal vez la remoción de la restauración para poder reemplazarla. El empate de color, la translucidez se vuelven inaceptables en la medida que los contaminantes bacterianos y los remanentes alimenticios se van integrando dentro de la restauración o por debajo de ella, creando una contaminación de interfaz, y eso también es algo que es visible clínicamente, detectable, y lo podemos utilizar como algo que favorezca nuestro diagnóstico. La forma estética de la restauración, cuando se va perdiendo la anatomía funcional y se vuelve algo no satisfactorio, también puede ser razonable pensar en la reparación de este daño o, en algunas ocasiones, reemplazar completamente la restauración. Y este enfoque me gusta mucho porque actualmente nosotros tenemos la capacidad de agregarle biomateriales dentales a un material que ya tiene un patrón de desgaste mediante técnicas adhesivas. Hoy tenemos adhesivos que tienen capacidades de integración química con sustratos desfavorables, y tenemos materiales que tienen una mejor integración también químico, con una simple retención mecánica que se puede generar a través de mecanismos tan sencillos como puede ser un microfresado, pasando una fresa de grano medio en la superficie de un material preexistente, o también podemos llevar a cabo un procedimiento como un arenado. Y eso también, sin duda, puede favorecer significativamente la microretención, generando patrones parecidos a los que nosotros buscamos con el grabado en el esmalte. Y esto, obviamente, cuando lo optimizamos químicamente con elementos como pueden ser silanos de ácido metacrílico, o como pueden ser también el uso de materiales basados en una química de fosfatos, primordialmente MDP, que hoy sabemos que existen varios materiales y se están posicionando algunos nuevos estándares de práctica basados en este tipo de química de fosfatos. Entonces, siguiendo esta técnica y esta forma de evaluar, yo lo quiero empatar con el protocolo de biomodulación en la siguiente forma. La biomodulación involucra que los materiales permitan no solamente la recuperación funcional, sino también la recuperación de la integración estética, que la biología no sea desfavorecida, pero lo más importante es que el contexto estético de la restauración desarrolle de mejor manera o de mejor forma las características de los órganos dentales adyacentes, si están sanos, obviamente, y tratar de devolver de la mejor manera posible algo que tenga un aspecto natural. Y obviamente, no pienso meterme en el debate del tema de estética como un elemento sumamente subjetivo. Baumgarten lo describió hace poco más de 60 años, donde nos hablaba de que es una cuestión netamente individual, y adicionalmente está basado en fenómenos psicológicos más que una cuestión de realidad clínica. Entonces, nosotros podemos empatar estos conceptos y aplicarlos al contexto de la decisión de las restauraciones que quedan o se van. Básicamente, otro factor sumamente importante en esta clasificación es que las propiedades funcionales, incluyendo la capacidad de retención del material, que los márgenes se mantengan en buena adaptación, que la restauración no esté el órgano dental, que nosotros no tengamos brechas marginales grandes o irregularidades grandes, que nosotros tengamos las características oclusales más favorables posibles, y obviamente pues tengamos la capacidad cualitativa o cuantitativa de medirlo. Eh, Cuando nosotros reparamos un órgano dental o la boca de un paciente de manera completa, esto es muy interesante porque nosotros tenemos que considerar que si restauramos un órgano dental es para que funcione como diente. Y lo más importante es tratar de devolver no solamente el color y la forma básicos, sino las características funcionales que permiten al paciente tener una buena capacidad de trituración del alimento para generar un tamaño de partículas que el intestino, el estómago, en conjunto, en su secuencia, el estómago pueda deshacer y el intestino pueda sacar los nutrientes. Entonces, si nosotros dejamos una oclusión desfavorable y la capacidad masticatoria del paciente se ve mermada porque las restauraciones no tienen la capacidad de ayudar al paciente a bajar el tamaño de partícula promedio del bolo alimenticio, difícilmente el paciente recuperará un estado nutricional favorable. Entonces, si nosotros lo vemos de una manera un poco más amplia, más allá de la cavidad bucal del paciente, nosotros tenemos un papel preponderante en el mantenimiento de la salud de los pacientes a través de una función
adecuada de masticación. Y este es un compromiso más grande que el hacer sonrisas bonitas o dientes estéticamente agradables para el tratante y en muchas ocasiones inentendibles para el paciente. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, es crítico también cuando se hacen restauraciones un poco más extensas en la función, la anatomía proximal es crítica porque se vuelve un tema de calidad de vida para el paciente. Seguramente ustedes han escuchado la queja que lleva a los pacientes a nuestro sillón muchas veces relativa a esta incapacidad de limpiar, a esta terrible incomodidad de sentir que se te atora el alimento entre los dientes, a esta incapacidad de accesar a veces a la zona por debajo del punto de contacto, cercana a la encía, para los pacientes. ¿Por qué? Porque a veces cerramos demasiado el punto de contacto, a veces el punto de contacto queda abierto, a veces los dientes se mueven, a veces la misma morfología del diente o una malposición dificultan significativamente una buena restauración. Entonces, esta parte es sumamente importante porque nosotros tenemos que analizar las condiciones que nos lleven a buscar eventualmente el reemplazo de la restauración. Por lo tanto, tenemos que evitar que nuestra restauración este modo de falla se presente. ¿Esto qué implica? Nuestro compromiso es evitar la falla que el paciente ya tuvo, que lo llevó a necesitar nuevamente o de primera intención ser restaurado. ¿Ok? Entonces, todos los dientes que abrimos nosotros en nuestro consultorio tienen que ser abiertos con información radiográfica pertinente, preferiblemente con todos los datos clínicos a la mano. Y yo les hago una recomendación fuera del contexto del artículo, muy a título personal, pero creo que es compartida por muchos de los colegas que nos están haciendo favor de escucharnos el día de hoy, que es la documentación del caso clínico. Y tenemos que tomar fotografías para mostrarle al paciente nuestros puntos de decisión. Tenemos que tomarle fotografías al paciente para evidenciar o poner manifiesto de forma clara, visual, fácil de entender para el paciente por qué tomamos una decisión u otra, por qué nos fuimos por un camino u otro, porque es muy complicado para el paciente a veces entender un relato con términos técnicos y con una jerga de lenguaje a la que no está acostumbrado. Entonces, el mostrar una fotografía, como dice este viejo y conocido refrán, parafraseando un poco a Chespirito, era que una imagen dice más que 1000 palabras. Pero a veces una imagen se vuelve una mucho mejor defensa que una serie de pretextos verborreicos explicándole al paciente por qué se complicó una situación que aparentemente era sencilla. Entonces, básicamente, esta perspectiva del paciente, cuando el paciente quede insatisfecho, es muy fácil de sobrellevar mostrándole al paciente cómo decidí lo que decidí en mi forma de actuar, en mi forma de restaurar y en mi forma de devolverle lo que el paciente me estaba solicitando, que era la función a su diente, la estética de su diente y obviamente optimizando la biología. Para esos pacientes que llegan a la consulta con lesiones, con dolor, con incomodidad, esto es crítico, que es uno de los elementos vinculados a la parte biológica. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en este contexto, en la parte biológica, nosotros tenemos hipersensibilidad postoperatoria como una de las principales causas de tener que hacer reintervención y remoción de restauraciones. Hay pacientes que tienen complicaciones con la vitalidad pulpar, hay pacientes que manifiestan dolor agudo, que es una de las características inequívocas o signos claros, clínicos, de una deficiencia restaurativa. Y curiosamente también en los esquemas de los servicios de salud de los Estados Unidos se utilizan mucho como elemento este parámetro. Si un paciente presenta un dolor o una sensibilidad aumentada producto de una restauración o intervención restaurativa, es conveniente remover la restauración hasta determinar la causa. La recurrencia de caries, que eso evidentemente a veces es un tema más radiográfico que clínico, pero sin duda también mecanismos como pueden ser la fluorescencia cualitativa, puede ser también el uso a veces de polarización cruzada para poder nosotros observar cambios en la distribución del paso de la luz en áreas desmineralizadas
y nos puede aportar mucho mayor información para poder tomar decisiones al respecto de la condición del órgano dental y del paciente. Entonces, me puedo detener bastante en esto. Paso días explicando esto con mis chicos de posgrado, y créanme que he pasado días tratando de entender estas situaciones yo mismo en el consultorio cuando tengo un paciente. Y algo que es también fundamental, cuando nosotros trabajamos con materiales restauradores hay que considerar que el entorno periodontal es crítico, sobre todo cuando hablamos de restauraciones extensas y con acceso proximal o con acceso gingival de manera directa en restauraciones cervicales no cariosas o cariosas, clase 5 de manera regular conocidas. Eh, Podemos encontrar también que en muchas ocasiones las deficiencias técnicas, las dificultades operativas de poder llevar a cabo estos procedimientos, desencadenan una serie de reacciones en los pacientes que van a provocar desde una inflamación severa, bueno, una inflamación leve, perdón, en la encía únicamente, porque pues es difícil limpiar la placa de una resina que tiene una extensión mayor y dificultad de pulirse, hasta reacciones que pueden llegar a una toxicidad mayor, incluyendo estas sospechas de alergia o lesiones liquenoides o una reacción tóxica en el tejido periodontal. Puede ser muchas veces vinculado a la presencia de radicales libres, de adhesivos mal polimerizados, adhesivos no eliminados por completo. A veces no se pueden polimerizar por completo los adhesivos por presencia de solvente y no son eliminados del margen restaurativo y pueden quedar inmersos en el surco gingival. Eso es un riesgo. Otro factor importante también puede ser que a veces la restauración no alcanza un grado de compresión adecuado que nos dé una capacidad de dureza de Vickers óptima como para poder llevar a cabo un procedimiento de pulido correcto que favorezca la integración periodontal y el acceso higiénico del paciente. Entonces, adicionalmente, hay que repuntar un poquito hacia las bases de la historia. Las necesidades originales de las restauraciones han sido primordialmente la función, el bienestar y la estética. Y la estética, digamos que es un actor más reciente, porque la estética se empezó a buscar, si bien finales de 1700, encontramos que la realidad de la odontología restauradora que hoy utilizamos, las bases de esta odontología adhesiva, utilizando materiales para técnicas directas, creando restauraciones armoniosas en forma, función y color, inicia realmente a finales de los años 30. Y cuando empezamos a ver los desarrollos de Hager y otros colaboradores buscando crear biomateriales que tuvieran color más favorable para integrarse al color del diente, buscando encontrar mecanismos de integración, pues hemos tenido una serie de aciertos y también una serie de errores tratando de lograr llegar a un resultado óptimo. Entonces, me gusta mucho esta forma en la que en el ciclo de homenajes que en algunos eventos se llegan a realizar, nos topamos con información relativa a quienes pusieron las piedras angulares de la práctica ontológica del día de hoy. Y Michael Blumenauer fue uno de ellos, porque a partir del momento en el que se dio cuenta de que se podía grabar el esmalte para incrementar la resistencia a un material acrílico, nos cambió las reglas de juego en la odontología que hoy conocemos. Entonces, es a partir de mediados de los años 50 que existió y nos dio una pauta de trabajo diferente. Pero yo mencionaba también que la necesidad clínica en muchas ocasiones está vinculada a una cuestión de bienestar. Y los pacientes, para estar en esta condición de bienestar, buscan un balance en las diferentes condiciones de sus dimensiones psicológicas, emocionales, eh, biológicas, obviamente. Y en muchas ocasiones, algunas restauraciones, cuando son colocadas en la boca de un paciente, pueden provocar a veces más daño que beneficio. Y aquí vemos algunos cortes de órganos dentales que yo llevé a cabo, prácticas para poder desarrollar contenidos para mis clases, y veíamos que a veces las restauraciones que se deterioran más rápido no son producto netamente de una deficiencia de material. A veces, si ustedes ven esta amalgama que se aprecia en la imagen, les puede llamar muy seguramente la atención, sobre todo a mis queridos colegas maestros que tienen más experiencia, que tienen más años de práctica que nosotros en esta hermosa profesión. Se pueden dar cuenta que la amalgama tiene una tonalidad
grisácea oscura en la periferia de la zona central metálica. Y adicionalmente podemos ver que hay diferentes coloraciones en la dentina que se ven como pequeños tatuajes de diferentes tonos. Esto me resulta muy interesante porque lo que estamos apreciando aquí puede ser, si bien un problema clínico importante, que es la presencia de una línea de fractura cortándose hacia el interior de la dentina con una combinación que facilita el acceso de bacterias a un plano más profundo. Eso es por un lado. Pero también por otro lado tenemos que ver que esta amalgama está sufriendo una severa biocorrosión, que en muchas ocasiones podría ser producto de locación deficiente del material, la falta de bruñido, la falta de compactación, entre otras situaciones clínicas que se llegan a pasar por alto, incluyendo a veces, lamentablemente, incluso la remoción de los sobrantes de amalgama, perdón, de mercurio de la amalgama. Entonces, esta fase importante tiene que ver con las situaciones clínicas que tiene el paciente. ¿Y por qué hago este repaso si estamos hablando de odontología biomimética? Muy simple. Durante muchos años hemos trabajado con los diferentes materiales que tenemos a la mano y en aquel tiempo, en los años iniciales, finales de 1800, principios de 1900, cuando se sientan las bases de la práctica que durante muchísimos años ha regido nuestra odontología, se utilizaron los materiales que tenían los clínicos a disposición, el desarrollo tecnológico del momento, costo-efectividad bastante buenos a largo plazo, pero sin duda que la operación del clínico, los conceptos utilizados por el clínico para restaurar, los protocolos operativos aplicados basados en decisiones, utilizando todo este conocimiento que va de lado, acompañando al procedimiento operatorio, pueden ser la herramienta que haga la diferencia para evitar que estos materiales restauradores generen un problema. Entonces, si nosotros apreciamos que en muchas ocasiones el abuso de la resistencia física o mecánica de los biomateriales puede desencadenar una reacción en un ciclo relativamente corto o a veces más largo, donde el órgano dental termine siendo perdido por una serie de deficiencias en la consideración clínica del comportamiento del material, podemos apreciarlo claramente, nos va a llevar a entender por qué es tan importante. Si vamos a hablar de restauraciones biomiméticas, de bioemulación, entender estas dimensiones básicas. El aspecto biológico tiene que ver con la condición inequívocamente individual de la genética del paciente, los factores epigenéticos de la caries, todos estos elementos de hábitos, de características nutricionales que el paciente tiene que controlar, de la capacidad de acceso, de la capacidad que nosotros tenemos, sin duda, de poder llevar a cabo protocolos que mantengan nuestra boca con la mejor armonía posible y teniendo claramente asentadas las bases de que la práctica preventiva parte del entendimiento de la biología y de que esa biología es dinámica y que es totalmente personal en cada paciente y que la boca es uno de los medios más difíciles, biológicamente hablando, de balancear, de mantener en el mejor estado posible de salud, entendemos claramente que esta dimensión es sin duda crítica en la evaluación diagnóstica inicial de nuestros pacientes. Otro factor fundamental es la estructura que tengo yo para poder restaurar. ¿Cuánto remanente estructural me queda mineralizado o compuesto, como dice por ahí Mash, que es uno de los investigadores más interesantes en las propiedades de los órganos dentales, Marshall, perdón, y nos dice que cuando nosotros analizamos al biocomposite que es la dentina, encontramos las respuestas a muchas de las preguntas de la vida útil de las restauraciones. Y esto actualmente sigue siendo tema de mucha discusión y obviamente de muchas mejoras en la práctica clínica. El diagnóstico biológico tiene que ver con la capacidad que tiene el paciente de desarrollar las condiciones correctas para que las bacterias se desarrollen eficientemente en un ambiente favorable para ellas, desfavorable para el paciente, creando comunidades productivas de elementos acidogénicos, acidofílicos, que degraden
los componentes del órgano dental, que alteren la biología, que alteren el balance y la capacidad que tiene el cuerpo de nivelar los factores de pH y adicionalmente el poder regresar a un estado de neutralidad en el que el órgano dental se encuentra en buen balance. La estructura, eh, regularmente revisada a través de radiografías o revisada a través de imagen clínica, idealmente con magnificación, sabemos que entre más volumen de estructura mineralizada, altamente mineralizada tengamos, la resistencia del compuesto, del complejo diente restauración puede ser mayor. Ahora, adicionalmente, si nosotros tenemos una serie de factores mecánicos que han sido deteriorados en el órgano dental, esto es, el diente ha sido objeto de daño por masticación, por trauma, por caries, por diferentes factores, y pierde la resistencia mecánica que da el equilibrio de su esmalte y su dentina en conjunto, trabajando como una sola estructura, nos brindan un poquito más de aporte para entender cuál es la necesidad de combinar los biomateriales que requiero para poder utilizarlos como andamiaje o guía de un complejo diente restauración que devuelva al órgano dental su función, su forma y lo que por ahí mencionaba Pascal Magne en su libro de cerámicas adheridas en dientes anteriores. Al integrar la dimensión estética, tenemos el concepto completo. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué necesito para restaurar a través de estas técnicas de bioemulación y biomimética, siempre caemos en el tema de la adhesión. Entonces, la adhesión se volvió el eje fundamental de la práctica odontológica restaurativa por mucho tiempo. Sigue siendo una de las técnicas más utilizadas, o varias de las técnicas más utilizadas, me atrevo a decirlo así. Casi casi la odontología adhesiva es una especie de subdisciplina donde podemos encontrar conceptos muy peculiares. Y dentro de las necesidades fundamentales para la adhesión es tener un sustrato sano, estable, altamente en condiciones de resistencia, pero lo más importante es que tiene que estar sano, lo menos posiblemente cargado de bacterias. Y para ello echamos mano de la fluorescencia. La fluorescencia cualitativa y la fluorescencia cuantitativa son dos de los mecanismos que tienen mayor aplicabilidad en el campo operatorio, incluso también en periodoncia y otras áreas. Hoy se habla mucho, tengo la fortuna de haber sido invitado por un gran investigador, un gran profesor de la odontología alemana, el doctor Livio Steyer, a un grupo de bioluminiscencia, y esto es muy interesante porque nos dan mucha información de rangos de aplicación clínica que nosotros ni siquiera consideramos. Y actualmente, fíjense, muy curioso, se utiliza la bioluminiscencia y la fluorescencia en quirófanos para hacer la remoción de lesiones que pueden estar asociadas a cáncer y otros tipos de patologías. Entonces, la fluorescencia tiene una aplicabilidad enorme. Desde 1908 sabemos los valores de fluorescencia de casi cada tejido. Particularmente en 1910 fueron publicados todos los estudios donde se encuentra la fluorescencia de los tejidos duros del cuerpo, obviamente dientes y huesos, y vemos los cambios que se manifiestan en ello. Entonces, es muy interesante cuando ustedes lo ven en la práctica clínica, el poder observar en dónde se encuentran los nichos de bacterias activas a través de sus marcadores biológicos fluorescentes, que son las porfirinas, y estas protoporfirinas y porfirinas que nos permiten identificar muy claramente dónde se encuentra la actividad metabólica bacteriana. A veces podemos llevar a cabo también conteos de ATPasa utilizando sistemas como Carey-Free, gran maestro mexicano, el doctor Armando Hernández, que tiene muchísima experiencia en su manejo, y al doctor José Cedillo, a quienes les mando un fuerte abrazo, que espero que se encuentren excelentemente, los he visto muy activos. Ya el doctor Armando Hernández también está de vuelta en su clínica, por cierto. Y me da mucho gusto el poder ver que la implementación de estas técnicas y estas tecnologías para nosotros se ha vuelto un estándar. Yo tuve la fortuna de ser contaminado con la idea loca de que la fluorescencia es una buena práctica eh, para poder nosotros llevar a cabo la remoción efectiva y selectiva utilizando la menor invasión posible de esta fluorescencia. Entonces, identificar claramente dónde se encuentra el enemigo, dicen por ahí los teóricos de guerra,
es que en las bases de la inteligencia encontramos la precisión de la información. Entonces, ¿cuál es el enemigo en la operatoria dental del odontólogo? Las caries, las bacterias que la provocaron o las bacterias que siguen generando un clima propicio para que ese daño estructural interno que ya se generó y que sigue avanzando en el órgano dental, que a veces es una respuesta inmunológica continua del huésped, es fácil de identificar a través de un marcador de color. Entonces es como cuando te vas de fiesta y vas a la discoteca y en la discoteca te localizan porque es el que tiene la camisa brillante bajo luz neón. El mismo principio se aplica aquí. Las bacterias que tienen una actividad metabólica dejan un trazo que es fácil de identificar y para el operador se vuelve cada vez más fácil llevar a cabo la remoción de este tejido de manera selectiva, con velocidades bajas idealmente y utilizando mecanismos de destrucción limitada como pueden ser fresas de corte fino o fresas de corte mono, para ir destruyendo únicamente las porciones verdaderamente infectadas. Y ahí pueden ver zonas de materiales restauradores que están colocados, pero que no han sido filtrados aparentemente con un daño severo. Y podemos apreciar también que esto nos permite favorecer la decisión del paciente. Entonces, presencia para nosotros en la práctica odontológica es un elemento vital para poder llevar a cabo estos procedimientos de manera más segura y confiable. La especificidad que tiene la fluorescencia en el diagnóstico de caries es bastante buena y nosotros tenemos que considerar que la confiabilidad diagnóstica para la toma de decisiones clínicas es crítico en nuestra práctica. Pero también tenemos que echar mano de los conceptos que tienen que ver con la fase adhesiva o la interfaz adhesiva. En este sentido, nosotros sabemos que colocar un material sobre el órgano dental para poder llevar a cabo esta función de la que hemos estado hablando largamente en el inicio, tiene que ver con la posibilidad de crear un continuo, como lo pueden ver en esta imagen preciosa de microscopía electrónica de barrido, cortesía de un amigo que actualmente se encuentra en Malasia, en Kuala Lumpur, el doctor Umer Daoud, y él nos comparte esta imagen donde se puede apreciar una interfaz adhesiva en buenas condiciones, pero sin duda nosotros podemos entender que existen factores que van a provocar que esta interfaz se degrade. Entonces, me gusta el concepto de Fichera y de Boto, donde nos menciona que los dos elementos que usan esta primordial deficiencia y eventual pérdida o lamentablemente fracaso de la función de la interfaz adhesiva son dados por dos elementos críticos, que es la condición hidrolítica, adicionalmente a la posibilidad de una reacción enzimática. Y estas reacciones enzimáticas pueden ser provocadas por el operador y pueden ser también provocadas por la presencia de bacterias que tienen un metabolismo activo que está constantemente interactuando e irritando al órgano dental. Entonces, los tejidos susceptibles a ellos son aquellos que tienen en su configuración una digámoslo así, estructura donde se encuentran alojadas las metaloproteinasas de matriz, como puede ser en el caso de la colágena, la dentina. Podemos encontrar metaloproteinasas específicamente de un grupo muy peculiar, que son las gelatinasas, que son las metaloproteinasas 2 y 9, y esas son las encargadas primordialmente de parte de los procesos de remoción, de remodelación y de crecimiento. Entonces, cuando son reactivadas a destiempo, estas pueden provocar una reacción que puede eliminar parte de la continuidad de nuestra estructura dentinaria y en algunas ocasiones lo vemos manifiesto en la separación de los componentes de hidroxiapatita y colágeno de la dentina a través de esta disminución crítica del alfa-1 antitripsina y provoca básicamente que la dentina se reblandezca y sea fácil de remover. Entonces, en la mayor cantidad de casos, cuando tenemos este tipo de reacción, puede estar asociado a que hubo una exposición constante a un pH crítico que lamentablemente se vuelve la forma permanente de estado de algunos dientes porque hay deficiencias restaurativas o porque hay deficiencias de higiene. Y obviamente esto está vinculado a una alta cantidad de presencia bacteriana. Y cuando nosotros debemos de considerar el factor de durabilidad de las restauraciones, es algo crítico. Me gusta mucho este artículo del doctor Darrosa, de Rodolfo Darrosa, y lo utilizo bastante porque es una referencia importante con un seguimiento de 22 años.
donde se observan cosas muy interesantes en su tasa anual de fractura, de fracaso, perdón, vemos una tasa relativamente baja, el 2.2%, pero algo que es muy importante para nosotros es el considerar qué es lo que pueden apreciar los investigadores en este tipo de estudios de largo plazo. Y curiosamente, parte del enfoque de esta investigación está enfocado al tamaño de cavidad, el tipo de diente, el material. Pero me llama la atención que pese a estos elementos tan importantes, a diferencia de Oplan, no considera el riesgo de caries. Y el riesgo de caries está también asociado, obviamente, a la posibilidad de que vuelvas a tener más adelante en el tiempo una lesión que comprometa a la integridad de la estructura dental y el remanente del diente tal vez sea sujeto nuevamente de una lesión como la inicial que provocó su necesidad restaurativa. Entonces, si nosotros pretendemos echar mano de todos estos conceptos, es crítico entender que la adhesión se debe a un fenómeno que no sucede de manera natural, no sucede de manera regular en la naturaleza. Es un fenómeno que tiene que ver con la proximidad entre moléculas que tienen una afinidad física o química, pero que adicionalmente la permanencia y la continuidad de esta proximidad, al haber afinidad entre los elementos, se mantiene por el largo plazo. Entonces, esta parte es importante porque nosotros como operadores tenemos que crear las condiciones adecuadas para que esta unión anormal en la naturaleza se dé de manera normal en nuestros procedimientos. Entonces, para mí esto es muy importante porque en el Journal of Prosthetic Dentistry, en el JPD, en el Rosario de Términos Prostodónticos, perdón, es muy claro el hecho de que por definición esto es un fenómeno forzado por nosotros, favorecido por los químicos que usamos, por los procedimientos de acondicionamiento que realizamos y por la interacción química de los elementos combinados. Entonces, para poder nosotros llevar a cabo los procedimientos restaurativos adhesivos en condiciones complejas, por ejemplo, como puede ser un caso así, es importante que juguemos un poquito con los conceptos racionales que nos permiten llevar a cabo una restauración adhesiva. Entonces, podemos utilizar nosotros una orientación histomorfológica, conociendo el hecho de que cada que nosotros trabajamos en órganos dentales generamos una respuesta biológica producto de la afectación histológica causada por la caries y por la mutilación que a veces tenemos que echar a mano nosotros en el procedimiento restaurativo, que involucra esto, el fresado, el arenado, la limpieza con cucharillas, el uso a veces también de elementos químicos, como pueden ser estos derivados de papaína, que actualmente se utilizan mucho, como el Fix 2000, se pueden utilizar el papacaries, etc. Pero básicamente, el diente que ya fue afectado por caries tiene una reacción histológica y va a requerir que su morfología sea reintegrada para poder volver a llevar a cabo su función. Entonces, este concepto histomorfológico da pie a que la resolución opere bajo la misma lógica. Lo vamos a explicar un poco más adelante. La adhesión al diente y al material restaurador es crítica porque si nosotros logramos pegar correctamente el intermediario de la adhesión, que es el adhesivo, al órgano dental, y la química y las condiciones ambientales del espacio bucal, del entorno bucal, favorecen a la integración de la restauración con el material intermediario, con el adhesivo, tendremos una restauración de largo plazo. Y obviamente también tenemos que saber echar mano de las propiedades ópticas, mecánicas y la afinidad biológica del material restaurador. Lo más crítico es utilizar un material con propiedades mecánicas adecuadas en la parte correcta, anterior o posterior, según sus necesidades individuales, en el caso clínico de cada paciente. Y algo crítico es que el biomaterial no genere un desorden en el medio ambiente bucal al ser integrado en una restauración. Y algo de lo más importante para nosotros es que tengamos la posibilidad de utilizar técnicas que faciliten que el operador logre un resultado de integración correcto, echando mano de manera gradual de la incorporación de elementos restaurativos
que nos van permitiendo crear lo que nuestra base de estudio, que es el diente natural, nos permite integrar adecuadamente de nuevo a través de la restauración a estos tres sustratos, creando una unidad funcional que se mantenga así a lo largo del plazo, que dure el diente en función. Y lo más importante es entender muy claramente cómo afecta esto. Tener un esmalte que es como la parte externa de un casco, que es la parte resistente, tener una unión amelodentinaria, que es un punto de histodiferenciación y morfodiferenciación en el desarrollo del órgano dental muy importante, tener claro que ese límite mecánico, ese límite biomecánico, que es la unión amelodentinaria, independientemente de su papel como un medio de dispersión de luz, como es abordado en los textos de biomodulación de Pascal Magne y Panagiotis Vasos, es una estructura que tiene la capacidad de compensar la fractura, de detener la fractura. Es un composite, por decirlo de esta manera, como lo describe Marshall, biológico, que a través de una interdigitación con depresiones y salientes, retiene a dos sustratos que están unidos por una presencia técnicamente mecánica de origen biológico que genera una gran retención y una estabilidad a largo plazo de estos sustratos histológicamente diferentes. Y finalmente la dentina, que es un mecanismo verdaderamente complejo de transmisión de información, nutrición, absorción de fuerzas, sensibilidad para poderle brindar al órgano dental información del entorno y la condición de salud de sí mismo. Y es verdaderamente complejo a veces el pensar en cómo reproducirlo. Y a veces podemos simplificar esto de una manera muy práctica para que en la operación del día a día en la clínica lo hagamos más sencillo. Y esto es como, cuando hacemos una restauración, nosotros tenemos que buscar que en la parte externa, cuando el paciente muerde, lo haga sobre una superficie restaurada que tenga una naturaleza semejante a la del órgano dental en términos geométricos. Esto implica que el esmalte, al ser biconvexo, por ejemplo, favorece mucho el incremento de la resistencia con vectores de fuerzas opuestos, creando una mayor capacidad de recibir cargas fuertes. Obviamente, no se trata de una prueba de esfuerzo y choque permanente, aunque hay pacientes que parece que lo hacen así. Y nosotros tenemos que considerar también que la dentina tiene que ser bicóncava para permitirnos alojar material suficiente de resistencia, pero también para permitirnos alojar un material suficiente en color, forma, fundamentalmente en forma, para que la amortiguación interna de las fuerzas que recibe el órgano dental al masticar se dé de manera natural, semejante a como pasa en el diente. Y esto es algo crítico. Muchas veces restauramos con planos inclinados, restauramos con instrumental basados en técnica estandarizada, protocolizada, sin duda, bien, eh, pero hacer esta pequeña diferencia, utilizar una morfología diferenciada a través de la creación gradual o estratificada de las características faltantes del órgano dental, brinda un excelente resultado. Entonces, la dentina bicóncava es algo fundamental para la práctica odontológica, ya sea biomimética o de bioemulación. Finalmente, en este contexto, tendremos que entender que para nuestra estratificación es sumamente importante el control visual de los volúmenes y extensiones de los tejidos que pretendo restaurar. Y obviamente esto también está vinculado a que dentro del parámetro del diagnóstico de caries, nosotros tenemos que echar mano de diferentes herramientas y elementos para restringir al máximo posible el nivel de daño generado y obviamente la invasividad de la restauración. Sabemos nosotros que existe un peor desempeño mecánico del órgano dental en conjunto. Nosotros vamos a recibir mayores cargas en un diente más desgastado, en un diente donde se va creando
una condición menos favorable y el riesgo de fractura es mucho mayor, sobre todo cuando se pierden las cúspides. ¿Esto qué nos permite? Planificar y proyectar el menor daño posible para que nuestras restauraciones sean un medio más para extender la vida útil del diente y no se vuelvan un elemento de condena de la vida útil de nuestro órgano dental a un plazo de vida más corto. Entonces, ¿cómo es que podemos apreciar nosotros este ciclo de evolución que en algunas ocasiones lo asocian a la espiral lamentable de la muerte de un órgano dental, ¿no? Donde vemos que puedes arrancar en algo muy sencillo hasta terminar en una extracción? Entonces, igualmente aquí lo podemos ver. El tamaño del daño del paciente en su órgano dental puede ser reparable con técnicas más o menos invasivas. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo podemos utilizar nosotros, en función de la invasividad, la lesión del daño y la pérdida de función, materiales directos o materiales indirectos? Me gusta esta forma en la que lo plantean tres autores maravillosos, Optan, Frankenberger y Pascal Magny, porque ellos establecen parámetros bastante puntuales. Y básicamente nos dicen que las restauraciones directas tienen un volumen de aplicación sumamente mayor al pensado y nos brindan muchas ventajas. Básicamente vinculadas a la capacidad de reducción de costos, tiempo, trabajo en el sillón puede ser un poquito más extenso, pero las veces que el paciente se sienta en el sillón pueden ser menores. Obviamente la vida útil de las restauraciones va a cambiar, pero al igual que todas las restauraciones en boca, la misma dinámica te obliga a crear ese cambio. Ahora, el poder tomar nosotros control de la situación clínica a través de un aislamiento absoluto, además de que ahora muchos cuerpos de estudio, más allá que las recomendaciones gubernamentales que se han sido emitidas en los últimos días, se recomienda mucho el uso del aislamiento absoluto como mecanismo para poder llevar a cabo protocolos adhesivos y protegernos incluso de un contagio como los que estamos viendo actualmente con este COVID-19, como enfermedad, el SARS-CoV-2 como agente patógeno causal. Y resulta muy peculiar, es muy interesante ver que las herramientas para evitar este contagio existen apenas desde hace 1864, que es cuando el doctor Sanford Christie Barnum en la ciudad de Nueva York, como endodoncista, desarrolla esta técnica de aislamiento absoluto, la vuelve poco a poco popular, no lo suficiente como para que todos los libros de historia de la odontología se acuerden de él, pero bastante bueno y dejó un excelente legado. Finalmente, podemos ver algunas de las ventajas que tiene el aislamiento absoluto: el control aséptico del campo operatorio, el control de la humedad, valoración del tiempo de trabajo en términos de la optimización que se puede lograr con ello, retracción de labios y carrillos en una sola intención para poder crear un campo de trabajo más amplio, más extenso, que favorezca sin duda la posibilidad de integración de la restauración en un entorno más fácil de operar, porque no tienes tanto retorno, no tienes tantos elementos distractores, no tienes tanta capacidad del paciente de participar contigo en este proceso y te deja trabajar más fácilmente y más limpio y más cómodo. Adicionalmente, es bueno porque permite evitar daños accidentales. Platicaba hace poco con un amigo sobre este tema de los pacientes a los que se les pueden ir a vías respiratorias medias o bajas elementos contaminantes o contaminados, sin duda. Un pedazo de amalgama llena de bacterias definitivamente no es una buena adquisición para nuestros pulmones. Y encontramos ahí también que en muchas ocasiones el aislamiento absoluto nos permite el desplazamiento vertical y horizontal de la encía, facilitando nuestro campo de trabajo en términos de visibilidad, acceso, limpieza y control. Entonces,
Si ustedes lo ven en este sentido, tiene muchas ventajas, pero retomemos el contexto práctico, el contexto clínico. La bonita interfaz adhesiva que ustedes pudieron apreciar en la imagen del doctor Umer Daoud no tiene presencia de brechas, no tiene presencia de separaciones y se tiene perfectamente imbricado el material adhesivo para poder llevar a cabo una buena integración diente-restauración mediante una capa híbrida, que es lo que describe Nakabayashi por ahí del año 1982. En este sentido, la aplicación del adhesivo sobre un campo operatorio con mayor volumen de humedad, como es en la cavidad bucal, donde los dientes están calientes y donde el entorno bucal siempre es húmedo, nosotros podemos apreciar cómo cada una de estas condiciones daña el órgano dental. Entonces podemos tener en un campo seco una integración muy buena, muy parecida a la del doctor Humer, y podemos tener también una aplicación del adhesivo y la resina en un campo que tiene una pequeña cobertura de saliva. Y a final de cuentas, esto es bastante normal. Ahora, lo último, tenemos la capacidad de aislar al órgano dental de la presencia de humedad, de saliva, de alguna condición crítica del paciente. De repente sí. ¿Eso qué implica? Aislaremos de manera absoluta y ganaremos predictibilidad y confiabilidad de la restauración. Vamos a ver. Medios para poder llevar a cabo la restauración. Nosotros utilizamos en muchas ocasiones puntas ultrasónicas para favorecer la remoción de esmalte aprismático y la remoción a veces de parte de la dentina reblandecida, cuando no queremos integrar una fresa, por ejemplo. De repente hacemos mucho ese tipo de situaciones. En este caso es una paciente a la que le colocamos carillas y podemos ver fácilmente los protocolos de limpieza y de higiene que se efectúan. No entendí por qué se regresó la diapositiva, perdón. Pero nos permite ver favorablemente el alcance que se tiene en términos de visión cuando se trabaja de esta manera. Ahora, protocolos de remoción de caries utilizando ultrasonido existen bastantes en el mercado. Hay diferentes piezas de mano de ultrasonidos, diferentes puntas de ultrasonidos que nos van a brindar una oportunidad de trabajar con un tipo peculiar de restauración basada en una remoción lo más selectivo posible, lo menos invasiva posible y dejando un sustrato sumamente limpio con oscilaciones que pueden ir de los 20.000 a 30.000 kilohertz. Ahora, cuando hablamos de la técnica, de selección de una técnica para restaurar, podemos decidir entre técnicas estratificadas de una sola intención, como puede ser un bulk fill, que yo en lo personal tengo un uso muy limitado para el bulk fill. Básicamente lo tengo limitado a órganos dentales posteriores con istmos menores a 1.5 milímetros de presencia. Y algo que es muy importante también es tratar de entender qué tanto puedo evitar dañar innecesariamente el remanente estructural. Muchas veces nos topamos con lesiones que van por debajo de las restauraciones existentes en la boca de los pacientes y nos llevamos sorpresas. Podemos tomar una radiografía y a veces no siempre tenemos la información que quisiéramos a la vista. A veces es una situación que se manifiesta únicamente hasta que nosotros logramos abrir el órgano dental y podemos visualizar claramente de manera directa cuáles son las condiciones que se encuentran debajo de la restauración. Retomemos el punto. Entre más factores biológicos, mecánicos y estructurales se hayan visto afectados, es más difícil lograr el resultado esperado por el paciente o por nosotros. Y finalmente, el integrar más la conciencia estructural en la preservación al momento de preparar nos va a brindar más tranquilidad porque los pacientes van a tener restauraciones que duran más tiempo y lo que es para mí todavía más importante es la preservación en la vitalidad de este órgano dental para poder seguir aportando información de cómo se encuentra
cómo está alrededor suyo, pero sobre todo, que no se pierda su función masticatoria. Entonces, el aspecto mecánico me permitirá definir el tipo de material que voy a utilizar, pero el factor estético en algunas ocasiones también juega un papel preponderante. Entonces, cuando nosotros hablamos de adherir, tenemos que entender que el sustrato, el adhesivo y el material restaurador son una tríada que no se separa y que obviamente se conoce esta filosofía de el eslabón más débil es el que define la fuerza de la cadena, ¿no? Nosotros sabemos que el eslabón más débil regularmente en la adhesión tiene que ver con la adhesión por sí misma, con el adhesivo, la interfaz adhesiva. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los clínicos fuimos entrenados para entrar cada vez más rápido. Time is money, dicen los americanos. Entonces, regularmente esto tiene que ver con una filosofía de orientación clínica muy práctica, con la que algunos colegas se quedan muy vinculados. Entonces, yo les diría, cuando nosotros hablamos de adhesión, tenemos que entender la historia un poco de la adhesión y es importante que sepamos que este estable mundo de la adhesión al esmalte dental es una cuestión individual en cada paciente, en cada órgano dental, pero lo más importante es que la adhesión al esmalte es mucho mejor que la adhesión a la dentina porque tiene una mayor bioestabilidad, digámoslo así, mecánicamente, biológicamente, pero creo que lo más importante a veces en esta dimensión es la capacidad de no flexionarse que le brinda el material, perdón, el diente al material. Entre más sustrato de esmalte tengas, más estable a largo plazo va a ser la restauración. Ahora, para poder adquirir un poquito de patrón de retención, este esmalte requiere ser grabado. Y este grabado, como lo logramos, utilizando un ácido ortofosfórico que sea básicamente diluido en la proporción del 37% y crea a veces espacios de películas de profundidad media de unos 20 micrones, bastante amplio si lo consideramos a nivel microscópico. En la realidad es alrededor de medio cabello de una persona que no necesariamente tiene la cabellera más sana. Y esto es lo que hace que se retenga nuestra restauración. Entonces, vamos a ver. Eh, nosotros tenemos también que cuidar estos factores descritos por ahí por Michael Bonocor en el año 55, donde vemos muy claramente que la estructura del esmalte pierde continuidad, se crean zonas de retención de alta porosidad, donde al entrar a la resina va a embeber esas estructuras dentro de su aplicación. Y algo que es crítico es entender que si esa aplicación se hace en las maniobras correctas, se hace en las condiciones adecuadas y sobre todo se realiza de manera activa, tendremos un mayor valor de adhesión. ¿Okay? Pero ¿qué pasa en la dentina? En la dentina es un poquito diferente. En la dentina nosotros tenemos una serie de fenómenos interesantes de tipo osmótico y vemos algunas de sus capacidades de reparación. La dentina, muchas veces, la podemos apreciar en mayor detalle en este tipo de cortes. Cuando nosotros hablamos de la dentina, hablamos de un sistema tubular que tiene colágeno, que tiene hidroxiapatita, y esta dentina regularmente permea líquido, plasma primordialmente, de la sangre a través de la encía y los microvasos. Entonces, esto que permite que se forme un gradiente de concentración positivo en el cual estamos viendo una salida permanente de líquido. Y esto nos obliga a algo muy sencillo. Tendremos en muchas ocasiones que aplicar por imbricación, por técnica activa, nuestro adhesivo. Y a veces también, en el caso del esmalte, nos conviene hacerlo por técnica pasiva. Esto es solamente acompañando la forma periférica de la preparación. Y finalmente,
rematar con la parte del centro, que es la que tiene un poquito más dificultad de el acondicionamiento, y la extensión del tiempo suficiente para que, según el medio de acondicionamiento que escojamos y el medio de adhesión que escojamos, logremos la mejor interacción posible, tanto química como física, para crear una microretención mecánica óptima para que la adhesión funcione. ¿Ok? Entonces, detalles importantes, la locación de la lesión. Entre más profundo, menos pega. Otro detalle crítico, el poder ver nosotros la complejidad del substrato y entender nosotros bajo qué parámetro puede ser un riesgo restaurar al paciente. Podemos apreciar por aquí en estas fotografías una secuencia interesante donde pueden ver la progresión de menos a más de esmalte con una pequeña cavidad hasta dentina profunda. ¿Y qué tal este? Entonces, si yo tengo una dentina altamente esclerótica, regularmente, ¿qué significa eso? Tuve una serie de bacterias que generaron una reacción en mi cuerpo y que provocaron un incremento en la microbocina, perdón, en la microestructura, eh, donde ustedes pueden apreciar estos cambios del interior al exterior. Y tenemos una serie de afectaciones estructurales donde podemos apreciar muy significativamente la disminución de la capacidad de sensibilidad que tiene el órgano dental al tipo de elemento de acondicionamiento que usamos más comúnmente, que son los ácidos. Entonces, muchas veces estos cristales que ustedes pueden apreciar aquí, esta dentina esclerótica, se puede manifestar fácilmente con mayor densidad. Esa, clínicamente hablando, es explorable. Visualmente se puede ver una coloración más intensa, brillante o brillosa, y lo más peculiar, es impermeable. ¿Esto qué implica? Que la dentina, cuando se esclerosa del interior al exterior, no tiene la capacidad de poder permitir estímulos externos que puedan comprometer a la biología pulpar. Entonces, cuando nosotros intentamos realizar una restauración biomimética o un protocolo bioemulativo, tratamos de hacer que la interfaz adhesiva recupere el sellado y la integridad de la continuidad de la unión amelodentinaria a la zona externa y a la zona interna. Entonces intentamos recrear nosotros esta unión amelodentinaria mediante un símil bioquímico que es el adhesivo. Entonces, en los mecanismos de fracaso o falla de la adhesión encontramos estos. La posibilidad de la separación del adhesivo, de la cavidad. Obviamente todo esto va muchas veces en función del tipo de acondicionamiento que se realice para el tipo de sustrato que tenemos. Entonces, retomando la imagen clínica de estas dentinas escleróticas y las variables que teníamos, nosotros podemos darnos cuenta que estas dentinas escleróticas que son menos ácido sensibles son susceptibles del cambio físico. ¿Esto qué implica? Que nosotros podamos colocar un elemento en contacto, como puede ser una arena de óxido de aluminio con una presión suficiente, una velocidad adecuada, con tamaños de partícula pequeños de 25 o 29 micrones, y podremos lograr la retención micromecánica que buscamos. Entonces, estas bases las tenemos perfectamente claras. El adhesivo va a entrar a la superficie de esmalte y dentina para humectar, va a penetrar en esta estructura en función del tipo de aplicación que hagamos, activa o pasiva. La aplicación activa es frotar, la aplicación pasiva es acompañar la superficie, y podemos ver perfectamente cómo se van a formar la capa híbrida, los tags, y este va a generar una unión química con el material de restauración. Entonces, ¿a qué me lleva todo esto en la biomimética y en la bioemulación? A un entorno en el que yo voy a colocar una restauración a funcionar en conjunto con el órgano dental, expuesta a los cambios del medio bucal, con las posibilidades normales que puede también tener un diente de ser contaminado y afectado para nuevamente volver a sufrir los embates del entorno bucodental. Entonces,
La realización de este tipo de técnicas involucra obviamente un dominio de las técnicas de acondicionamiento, el manejo de los ácidos que utilizamos para grabar, ya sea en técnica de grabado total o en técnicas de grabado selectivo. O cuando nosotros optamos por utilizar una química autoacondicionante, que es una de las mejores alternativas para evitar una degradación provocada por el operador de la superficie dentinaria, podemos elegir cuál va a ser la técnica de acondicionamiento y grabado con base en el volumen disponible de sustrato de dentina sana o de esmalte sano, proporcionalmente hablando. Entre más esmalte sano tengo, puedo utilizar virtualmente cualquier adhesivo, pero entre menos dentina sana yo tengo y más profundo me voy, obviamente tengo que buscar un adhesivo que tenga una interacción química mejor, que opere con condiciones de activación a veces química, ¿sí? Más que física, porque en la física dependemos netamente de la luz que llegue para polimerizar este adhesivo. Pero algo que es crítico es el plantearnos el hecho de que el acondicionamiento de dentina y esmalte como mecanismos de incorporación de un material a una estructura a la que no pertenece puede causar un cambio no solamente en la tensión superficial o en la energía superficial del sustrato, sino también en la química, y esto puede generar un daño de largo plazo. Entonces, el uso de elementos como el ácido grabador en el sustrato dentinario puede provocar que la dentina se degrade enzimáticamente de manera anticipada por una decisión del operador. Entonces, por ahí, el doctor Rolando Núñez, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de estar con él en Chicago, personaje divertidísimo, es un odontólogo sumamente ocurrente, con datos muy interesantes, y platicando con él salía este tema, ¿no? Que decía que no matarás, no robarás y no grabarás. Créanme que de repente es una forma de analizarlo muy peculiar, porque sabemos que el ácido grabador ha sido enemigo de la práctica odontológica, pese a que fue su amigo inicialmente, como lo podemos ver, desde que Michael Bonocor en el grabado del esmalte nos dio la pauta de retener el material, que eran los inicios fallidos de la odontología adhesiva. Ahora entendemos que el grabado en la dentina es lo que daña gravemente a veces al órgano dental y compromete la adhesión de largo plazo. Y si nosotros incorporamos elementos muy interesantes como la desproteinización del esmalte, que documentan maravillosamente algunos artículos el doctor Roberto Espinosa y el doctor Roberto Valencia, nosotros podemos tener mejor acceso al sustrato primordialmente de esmalte, optimizando la adhesión en el sellado externo y aumentando la resistencia de la unión diente-restauración. Entonces, esto ha sido abordado de diferentes formas y aquí les comparto esta gráfica que está publicada por el doctor Bart Van Mierbeek en el año 2019, bastante reciente, donde podemos ver todos los desarrollos de los adhesivos que al día de hoy siguen generando controversia y muchos temas de discusión y que son parte de los protocolos regulativos, porque el crear esta interfaz similar a la unión amelodentinaria no solamente es un reto de ingeniería, sino es un reto también biológico y es un reto de pensamiento crítico a largo. Entonces, curiosamente, las moléculas de base de las técnicas adhesivas que hoy utilizamos no son nuevas. El glicerofosfato dimetacrilato, que está en la primera generación de adhesivos, descrito en este artículo de Bart Van Mierbeek, en los años 40, que es cuando se desarrolla, lo encontramos actualmente en adhesivos comercialmente disponibles dentro del rango de séptima generación o considerados autogravantes de 2 pasos. Y lo encontramos también en algunos elementos conocidos también como universales, que son autogravantes, pero en este caso también recurren compañías como el caso de Kerr a 2 pasos. Y es muy interesante. Es una molécula muy estable que ha tenido un valor clínico por mucho tiempo. Y el otro
eje que les podría decir que es muy interesante de la columna vertebral de los adhesivos modernos, lo encontramos aquí. En los adhesivos universales es un elemento común, es un común denominador, es el 10-MDP. Y este 10-MDP nos acerca a una química que tiene más de 130 años con nosotros, que es la química de fosfatos. Y esta química de fosfatos nos permite crear enlaces de sales insolubles entre el órgano dental y el adhesivo. Esto favorece a que no se degrade tan fácilmente esta interfaz adhesiva por la presencia constante de humedad con pH crítico que pone de manifiesto la resistencia del material utilizado a los embates de estos cambios químicos que sufrimos en la cavidad oral. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son las posibles causas que desencadenan que nuestras restauraciones fallen o fracasen? Cuando nosotros hablamos de odontología biomimética o de práctica biomolativa, tenemos que entender los antecedentes de fracaso. En este caso, ustedes están viendo una técnica donde se incorpora un solo tipo de material sobre un elemento de base, tratando de aislar al órgano dental en el estímulo del exterior al interior, creando una especie de acondicionamiento, combinando técnicas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto genera un problema de origen. Esto genera una contaminación bacteriana al interior, producto de una filtración que se origina en principio por la separación del material restaurador del órgano dental, por la incompatibilidad de los elementos utilizados para la protección pulpar y la restauración. Entonces, en este sentido vemos que hay una actividad microbiana enorme en todo el trayecto de la restauración hacia el techo de la cámara pulpar, producto de esta capacidad de filtración macro, posteriormente micro. Y podemos ver cómo las interfaces superiores de material restaurativo se encuentran separadas. Son resinas colocadas en dos tiempos distintos, como una especie de reparación de material. Esto es muy bueno porque es una estrategia de abordaje conservador, pero lamentablemente se vio afectado por una deficiencia técnica. ¿Okay? Vemos fractura en el material en la parte superior por el diseño propio de un abordaje donde se incorporan puntos de contacto primarios en superficie de unión, diente restauración, cosa que debemos de evitar a toda costa. Y podemos apreciar fácilmente con la ayuda de la fluorescencia cualitativa con una lámpara de luz ultravioleta. La lámpara realmente no es ultravioleta, son de 408 nanómetros, es luz visible. Y lo importante es que ustedes pueden hacer un abordaje, como lo define el doctor Liviu Steyer de ceragnosis, que es el utilizar la bioluminiscencia bacteriana y de los metabolitos bacterianos para la determinación del origen y el daño, el nivel de daño de lo que vamos a remover. Y con base en eso, ir optimizando las características de nuestra restauración, tratando de evitar que estas causas de fracaso afecten nuevamente a mi restauración nueva. Yo no puedo dejar un tejido dentinario con caries activa sin pensar que la dentina afectada en muchas ocasiones se encuentra infectada también. Y este es un trabajo que me hizo favor de compartir el doctor Roberto Espinosa, gran profesor, gran amigo, gran maestro, eh, y nos ha puesto a pensar muchas veces sobre esto. Se ha hablado sobre técnicas como el stepwise, donde tú entras a limpiar parcialmente la lesión de caries, colocas un material que tiene un potencial remineralizante, como puede ser un ionomero de vidrio, geómero, y estos nos dan la pauta de posteriormente volver a entrar a la cavidad y volver a restaurar. Yo en lo particular prefiero hacer un solo abordaje, prefiero entrar en un solo tiempo, prefiero entrar lo más selectivamente posible, prefiero limpiar lo mejor posible, porque sé que esa dentina infectada, removida casi completamente, me va a dejar una dentina
afectada con posibles remanentes metabólicos activos de infección. Y se pueden eliminar de diferentes maneras, se pueden neutralizar de diferentes maneras. Podemos echar mano de diferentes elementos para poder quitar los residuos, desde detergentes aniónicos, se pueden utilizar elementos como la clorhexidina, se puede utilizar partículas de vidrios bioactivos cargados con varias sustancias, incluyendo perlas de lisina, o sea, 1000 cosas que hay disponibles en el mercado para poder hacer eso. Yo en lo personal soy una persona que piensa que el uso de elementos de limpieza dentro de la cavidad, más allá de la limpieza mecánica generada por una fresa, hoy podemos echar mano de arenas con humedad, por ejemplo, como es el sistema de Aquacare, que favorece una mejor calidad de limpieza utilizando partículas de vidrio bioactivo, y nos da la oportunidad de disminuir la actividad enzimática de los metabolitos bacterianos que quedaron ahí residuales. Y obviamente, pues si podemos echar la mano al proceso de inactivación utilizando elementos como puede ser la clorhexidina. Hay a quien le gusta utilizar cloruro de benzalconio también, se vale. Se puede llevar a cabo una limpieza de estos residuos para no tener una contaminación tan grande que pueda provocar que la lesión cariosa se vuelva a manifestar por un descuido de nosotros. Y por ahí la doctora Edwina Kidd hace 14 años escribió la primera vez un artículo que se llama How Clean the Cavity Must Be, y ahí planteó las bases al respecto. Y después de esto ha habido varios autores que han dado mucha información eh, eh, conveniente para poder que la cavidad entre más limpia se quede, menos irritantes hay. Obviamente hay que tener cuidados con los riesgos biológicos de meternos a altas velocidades en la cámara, hacia la cámara cargando fuerza y cargando un potencial de desgaste con una pieza de mano de alta velocidad utilizando elementos de alta abrasión. Eso es algo que no debemos de hacer. Entonces, si nosotros trabajamos con el entendido de los modos de falla causados por la implementación de técnicas de diseño de cavidad que involucren puntos primarios de contacto, un grosor insuficiente de material de resina, la capacidad de flexión insuficientemente protegida que puede tener un diente cuando le colocamos un material restaurador que es resiliente, que tiene un cierto grado de deformación, como puede ser una resina, en un volumen insuficiente, podemos nosotros comprometer la estabilidad a largo plazo de la restauración, porque se puede flexionar lo suficiente como para deformarse y perder continuidad y quedar expuesta a la interfaz a merced del órgano, perdón, del medio ambiente bucal, como ven en esta imagen. Y vemos una filtración muy peculiar entre las capas internas de la resina, donde podemos encontrar bacterias que lograron prosperar ahí, y estas eventualmente pueden provocar problemas. Entonces, la odontología adhesiva, la biomodulación, la mínima intervención van de la mano, y conceptos importantísimos como son los modos de falla establecen parte de las necesidades normativas de esta práctica. Entonces, el utilizar conceptos de adhesión, no me quise meter ahorita, sí, perdón porque no abordé mucho en este tema, y es uno de los temas en los que de repente tiendo a estar más presente y discuto un poco más. No me quiero meter en este tema de, de fondo por lo siguiente. Hoy quiero más enfocarnos un poco en la reflexión de cómo prevenir la falla adhesiva, cómo prevenir la falla cohesiva, el reto biológico que tiene esta interfaz. Los fabricantes nos han llevado una carrera por casi 30 años eh, de aprendizaje muy importante, de desarrollo tecnológico, de desarrollo químico, y han necesitado de nuestra retroalimentación y obviamente han resuelto muchas necesidades clínicas reales a través de mejoras en los materiales, en los productos. Pero hay una tendencia muy clara, la simplificación del proceso. Y esto es muy sencillo. La simplificación del proceso es una buena forma de evitar errores, pero la sobresimplificación del proceso es una forma de potencializar errores. Entonces, el combinar demasiados químicos con inestabilidad, con dificultad de integración, con dificultad de crear una
materia homogénea, un material homogéneo. Para hacer un químico más fácil de usar en un solo paso. Ha sido una carrera muy compleja porque pone a los químicos de investigación y desarrollo de las empresas líderes del mundo, la que ustedes me digan, en un escenario verdaderamente complejo, porque la ansiedad del operador es hacer menos pasos y tener una buena adhesión de largo plazo. Y les podría decir que tuve la fortuna de ver a algunos clínicos muy buenos, el doctor Aravena, el doctor David Gardole, eh, entre muchos otros grandes colegas que han estado compartiendo en estos seminarios en vivo, en línea, en Facebook, Instagram y demás. Y compartieron algo que me llamó mucho la atención, que es una forma en la que yo me integré a la odontología, sigo anclado en esa práctica, no la he soltado desde mi estando como estudiante en mi tiempo como alumno de clínica periférica. La odontología lenta, la odontología con tiempo para hacer los procesos de manera correcta, hace una diferencia enorme. Y los adhesivos más rápidos no necesariamente son mejores. Los adhesivos que resumen pasos a largo plazo no necesariamente son mejores. El tiempo nos da la razón o nos la quitará. Pero hasta el día de hoy les puedo decir que los que tienen estudios de más largo plazo son los que llevan mayor número de pasos. Entonces, el acondicionamiento, el aislamiento, la limpieza correcta de la cavidad, el diseño adecuado del ángulo cabo superficial, de la interfaz diente-restauración, desde el aspecto biomecánico, de la transición de fuerzas para poder crear una continuidad convexa en la superficie del ángulo cabo superficial. Por ahí Newton Ford describe lo que es el bisel infinito. Y creando nosotros las características correctas para que la restauración tenga un mejor resultado a largo plazo, es un tema que es más crítico que la velocidad de operación del sistema adhesivo. Entonces, me brinqué un poquito esa temática porque le quiero dar un poco más de énfasis al factor crítico que es el tiempo en la práctica odontológica para poder llevar a cabo estos procedimientos de los que dependen nuestras restauraciones. Entonces, yo les diría, en muchas ocasiones en el aspecto clínico, nosotros tratamos de echar mano de la parte fundamental, que es la selección de un protocolo. Y yo les quiero compartir este protocolo que hemos llevado a cabo eh, por bastante tiempo, con ensayos, con errores, con fracasos, como todos los protocolos, los procedimientos clínicos que hay. Y fuimos implementando elementos que ya existían. Yo tuve la fortuna de conocer diferentes maneras de hacer las cosas de grandes autores que nos han dejado enormes legados, pero fuimos implementando un protocolo combinando algunas técnicas, porque al día de hoy todavía no tenemos un protocolo único, universal, en el cual todas las instituciones puedan confiar para su enseñanza y todos los clínicos lo podamos aplicar sin margen de error y con éxito total. Y les diría que para mí la fórmula de tratar de seguir una línea constante de resultados ha sido vinculando esto, el diagnóstico del riesgo de caries como eje de decisión para determinar la viabilidad de la restauración y el riesgo que involucra para la reincidencia de caries, cuáles son los factores dominantes en el microbioma bucal del paciente como para poder decidir si afectan más la biología periodontal la biología dental. El utilizar aislamiento absoluto, créanme que eso para mí ha sido crítico en mis pocos años de práctica, porque el aislamiento absoluto marca una verdadera diferencia de acceso, visibilidad, control y facilidad de aplicación de todas las técnicas que ustedes quieran realizar en boca. Hoy lo utilizamos incluso para preparación de dientes, hay procedimientos incluso donde hemos llegado a tomar impresiones con dique de hule colocado y cementado restauraciones en tiempos bastante cortos
para pacientes que tienen poca disponibilidad de tiempo o situaciones críticas de resolución en tiempos cortos. Adicionalmente, protocolos de profilaxis previo y posterior a la limpieza de la cavidad. Y obviamente, una profilaxis previa al aislamiento simplifica el aislamiento. Te da acceso, te da control, te da visibilidad y capacidad de paso entre los dientes. El acondicionamiento y adhesión son críticos. Ya lo estuvimos platicando un poco antes. El uso de un criterio racional cuando yo tengo una cantidad de dentina sana, cuando yo tengo una cantidad de dentina esclerótica, es crítico elegir la mejor técnica de acondicionamiento, físico o químico. En el caso de la obturación, por lo menos hay, de las que yo conozco, 25 técnicas distintas que parten de 4 técnicas básicas de obturación de la cavidad, que involucran estratificaciones verticales, horizontales, oblicuas, tangenciales, anatómicas o histomorfológicas. Ahorita nos vamos a meter un poquito hacia ellas. Y protocolos de polimerización parcial, gradual y una polimerización final. Y la polimerización final es crítica porque nos permite incrementar la resistencia del material restaurativo en la parte externa, que es la que va a estar en contacto con el microbioma más complejo y con el ambiente bucal más difícil. Entonces, entre mejor resistencia le demos al sellado de la interfaz en el exterior, la vida útil de la restauración va a ser mejor. El terminado y el pulido son consecuencia de tener una buena conversión en la superficie de la resina que estamos nosotros utilizando para hacer estas restauraciones por técnica directa, y también lo es la técnica indirecta. Porque el terminado y pulido dependen de la dureza de Vickers, que se encuentre disponible como producto de un grado de conversión suficiente al término de la colocación del material restaurador. Y a partir de ahí empezamos con nuestro primer acto de seguimiento y mantenimiento, que es la colocación de un barniz de fluoruro en las zonas grabadas, no restauradas, posterior a la colocación de la restauración. ¿Okay? Y aquí podemos ver un resumen de esta aplicación de la técnica. Estos casos los hemos ido acumulando en la experiencia clínica. Este caso debe de tener ya aproximadamente 9 años. Y es un caso de seguimiento muy interesante de una paciente joven. Si mal no recuerdo, cuando hice la restauración tendría alrededor de 32 años, 31 años. Vean la cantidad de dentina esclerótica por debajo de una amalgama de un tiempo de vida útil extenso, más de 20 años. Y es muy interesante porque tenemos una cantidad disponible de remanente estructural amplio, pero no continuo. Pero en las áreas críticas, como son las crestas marginales, encontramos un buen grosor, una buena estabilidad, no había líneas de fractura y pudimos realizar un procedimiento extenso de reconstrucción tratando de utilizar un protocolo biomolativo, creando una estratificación histomorfológica, agregando dentina cóncava, creando una caracterización interna, como lo podemos ver en la tercera imagen, polimerizando por fases y haciendo agregados externos de esmalte convexo, hasta lograr una anatomía que, si bien no es la mejor morfología, no es la más pulida de las anatomías que hemos logrado a lo largo de estos años, es una anatomía bastante funcional, estable, simula un poco las condiciones de los dientes a los lados, tratando de seguir estos principios. Pero para mí lo más importante es que estos casos han sido parte del ejercicio cotidiano del uso de estos protocolos en el beneficio de los pacientes. Para quien quiera un poquito más de información, pueden entrar a la página web de IMORA, en la sección de talento mexicano, pueden encontrar el sitio del doctor Alejandro James, el artículo que se publicó con esta técnica, donde viene con todo lujo de detalle todos los aspectos de diagnóstico y las técnicas de estratificación y obturación en bloque utilizando matrices oclusales, o lo que le llamamos, siguiendo los conceptos de los colegas brasileños, tramo, técnica restaurativa con matrices oclusales. ¿Ok? Y estos son procedimientos igualmente de bioemulación,
Esta es una restauración que tuvimos la oportunidad de hacer y publicar, si mal no recuerdo, por ahí del año 2013 o 2014. Ya tiene algunos años colocada en boca. Sigue vivo el diente. No tuvimos un problema de una afectación biológica producto de una química mal aplicada con la adhesión, siguiendo estos mismos principios. Había fractura. Esto es un tema muy interesante, de mucha discusión. Esto me encantaría un día platicarlo muy a detalle con grandes maestros como querido amigo el doctor Luis Karakovsky y otros clínicos interesantísimos, eh, porque la técnica de túnel es una de las más complicadas y las técnicas conservadoras o de mínima intervención en casos de daño amplio son un tema de discusión interesante. Requieren mucho entendimiento biomecánico, mucho pensar cómo puede sobrellevar las condiciones difíciles que tiene este diente. Entonces, vamos a aprovechar estos últimos minutos que tenemos para poder mostrar otros casitos clínicos y conceptos interesantes. Les diría que lo más importante es limpieza del sustrato, limpieza de la cavidad, un diseño que permita la continuidad convexa de la restauración hacia el esmalte, la creación de una dentina que trate de homologar la configuración interna de la dentina visible al corte del diente cuando nosotros preparamos un órgano dental, creando una configuración cóncava de la dentina. Yo recomiendo mucho y utilizo mucho caracterizadores. Hay varios en el mercado disponibles. Están los que vende Boco, los que vende Ivoclar. Eh, Varias marcas tienen en México caracterizadores internos y externos. ¿Por qué los utilizamos? Como un marcador de desgaste. Hagan de cuenta que es como el dibujo de las llantas de tu coche. Entonces, el dibujo de las llantas de tu coche, cuando se desgasta el dibujo, sabes que la llanta se tiene que renovar, hay que cambiarla, ¿no? Antes vulcanizaban y podías renovar eso. Hoy vulcanizamos dientes. Se acaba la huella del dibujo de tu diente y le vuelves a poner un nuevo dibujo de diente sin quitar la restauración original. Esta parte es muy interesante. El diseño de la continuidad del cabo superficial, aquí lo podemos ver en esta imagen. En la nomenclatura de las fresas hay varias marcas. Yo les diría, lo más sencillo aquí en México es pedir una fresa de cacahuate y puedes conseguir esta fresa maravillosa. La puedes encontrar también en los kits armados de preparaciones del doctor Roberto Tello, del doctor Mico Villarroel, entre otros colegas, profesores, conferencistas que han estado muy activos creando herramientas fáciles de aplicación para que muchos clínicos podamos seguir los protocolos concentrando los elementos para resumir un stock más fácil de identificar y de conseguir. Y lo último que quiero compartir dentro de estos protocolos es que para poder llevar a cabo estas técnicas de estratificación histoanatómica, histomorfológica, tenemos que saber las características básicas del diente y echar mano de algunos tips prácticos fáciles de seguir, como puede ser el uso de una sonda periodontal, que puede ser criticable sin duda, pero yo la utilizo mucho para tanto diagnóstico de técnica de PCR, pero eventualmente le hallo un uso operatorio también, que es medir el inicio de la vertiente, no de la cúspide, sino de la vertiente a la foseta central, 2.5 a 3 milímetros, y ahí podemos tener que van a converger casi siempre en las caras oclusales de nuestros dientes, las características morfológicas de nuestros órganos dentales a reconstruir con la menor interferencia oclusal posible, porque la posición correcta de la foseta central es una característica morfológica importante y la caída de las vertientes a la foseta central generan un trayecto de continuidad que puede afectar a veces eh, la dinámica masticatoria. Si nosotros identificamos la inclinación y la dirección de la vertiente con base en el remanente estructural cuspideo que tenemos de caída de la vertiente a la foseta central, es mucho más sencillo crear una anatomía estable, fácil de seguir y que no genere un estorbo en nuestro proceso de masticación. Ahora, en la estratificación podemos echar mano de instrumentos diferentes.
Una recomendación que encontramos mucho en la literatura, y yo sigo mucho el trabajo de Roberto Espefico para esto, que es la colocación de una pequeña cama de resina fluida posterior al adhesivo, optimiza el manejo clínico de la resina estratificada y favorece sin duda un poco la resiliencia entre capas. Pero lo más crítico para mí es el incremento que tienes de la afinidad de enlaces carboxílicos que te permite tener mejor contacto entre la resina que estás estratificando y la resina que está con base adhesiva pegada directamente a la dentina. Y esto obviamente favorece mucho la manipulación, porque nos permite crear una cama de resina con la morfología dentinaria básica, que al adosarla primero con un instrumento metálico y posteriormente se puede suavizar con un microaplicador, y nos permite crear esta concavidad que mencionamos desde el inicio para la estratificación histoanatómica, nos permite favorecer la creación de este espacio que dijimos con esta configuración de amortiguación para poder llevar a cabo la restauración final y hacer los agregados correspondientes por partes, con pequeñas porciones de resina de esmalte, con características de esmalte, resistencia, color, translucidez, creando convexidad del ángulo cabo superficial hacia la foseta central. Entonces, estos elementos son vitales para nosotros en la práctica. Y cuando hablamos nosotros de una práctica de bioemulación, cuando hablamos nosotros de una práctica restaurativa, biomimética, primordialmente en los dientes posteriores, hablamos de devolver esta función. No es un concepto nuevo, es una sumatoria de conceptos que históricamente ya nos han acompañado a lo largo de los años. Lo que quiero que nosotros vayamos viendo es esta evolución conceptual nos lleva a protocolos comunes con resultados predecibles y confiables. Entonces, un resumen rápido, lo vemos en esta diapositiva. Si gustan, pueden tomar la imagen como una referencia para ustedes más adelante. El análisis oclusal preoperatorio, el aislamiento absoluto, la aplicación de hipoclorito de sodio en el esmalte para poder tener una desmineralización controlada más efectiva, porque desproteinizamos previamente, la colocación del adhesivo correcto en función del sustrato que estoy utilizando como base para mi restauración, el darle un buen protocolo de polimerización para tener una capacidad de terminado y pulido adecuadas a la restauración, van a incrementar la estabilidad biológica en el mediano y largo plazo del tejido circundante a la restauración, porque me va a permitir una mejor armonía en este tipo de restauraciones de clase 5, por ejemplo, o lesiones cervicales no cariosas, o fracciones. Y habrá lesiones que requieran de una restauración y habrá lesiones que requieren más de un recubrimiento, una cobertura radicular, una técnica quirúrgica. Pero al final del día, en todos los casos, hablamos de un protocolo que favorece el control de la eh, humedad, el control del acceso, el control de la biología, para poder nosotros obtener una forma más sencilla de llevar a cabo los procedimientos de restauración. Y el último, dentro del protocolo operativo, o operatorio, perdón, es el terminado y el pulido. Y regularmente el terminado y pulido lo recomendamos hacer a través de técnicas que involucren baja rotación y gomas especiales de pulido. Yo soy fanático de la combinación de gomas de alta dureza y de baja dureza o de mediana dureza. ¿Okay? Entonces, en este sentido, estas restauraciones se van a ver favorecidas con la menor velocidad posible. El secreto del pulido no se trata del mejor sistema de pulido del mundo, sino de pulir lentito, pulir despacito, darle tiempo a cada elemento pulidor para poder optimizar lo que microscópicamente es un desastre cuando nosotros terminamos la restauración, pero que queremos que se vuelva algo terso, sencillo de pulir, de limpiar, fácil de limpiar para el paciente y fácil de mantener para nosotros. Pulidos secuenciales. Hoy les diría, me he topado recientemente con este sistema interesante, se llama Optragloss, lo maneja la compañía Ivoclar Vivadent, que es muy interesante, porque da un resultado de brillo muy bueno en un solo paso.
Yo le soy muy franco, soy muy terco y sigo utilizando 2 pasos, pero he obtenido excelentes resultados en un tiempo relativamente más corto. Y ahí sí les diría, en el adhesivo no escatimo el tiempo que me tardo, en el aislamiento no escatimo el tiempo que me tardo, ni en la remoción de caries, ni en el diseño de la cavidad. En el pulido he tenido la ventaja mecánica de tener mayores facilidades para poder alcanzar un mejor resultado en un menor tiempo. Y por ahí vemos también que cuando vienen los pacientes al seguimiento de sus restauraciones, de sus limpiezas, la baja velocidad, las gomas con alta flexibilidad, las gomas que se adaptan mejor a las situaciones variables de la morfología del órgano dental, favorecen mantener restauraciones bien pulidas y superficies fáciles de limpiar para que el paciente las mantenga de esta manera y se pueda mantener fácilmente a largo plazo la higiene. El mantenimiento en casa sea sencillo y obviamente no tengamos nosotros ninguna complicación a posteriori utilizando un protocolo que tiene una orientación preventivo-restaurativa. Entonces, el día de hoy intentamos abordar un poquito restauraciones posteriores en una perspectiva vinculada a la parte biomimética de bioemulación. No me quise meter demasiado en la parte de los adhesivos, ahí me puedo perder un rato y el día de hoy espero no haber decepcionado su atención y de verdad, muchísimas gracias, estoy agradecido por esta oportunidad de compartir con ustedes, por este tiempo que me han brindado y obviamente, pues como les he compartido en muchas pláticas, me queda clarísimo que esto es mi motivador día a día. Yo sé que ignoro más cosas que las que sé y por ello tratamos de buscar más información para hacer mejor lo que amamos y lo que hacemos. Entonces, muchísimas gracias. Los dejo en buenas manos. Dianita, agradezco mucho la participación de Inteligencia Dental. Muchísimas gracias, profesor Cifuentes, y a los colegas y amigos del International College of Dentists. Les dejo algunos datos para que me puedan contactar. Encantado de la vida para resolver dudas. Si quieren mandarme mensajitos, inbox o algún artículo que les interese, bienvenidos. Muchas gracias, excelente tarde y feliz fin de semana.